Muy buenas a todos, es una bendición y un privilegio estar en este día con todos vosotros compartiendo la palabra del Señor, bendecidos porque estamos en este último bimestre del año como Iglesia y Betel, hablando de avivamiento, hablando del poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, y la verdad es que estamos expectantes porque Dios tiene todavía cosas mucho mayores para cada uno de nosotros. Y entrando en esta palabra avivamiento, es un término que lo acuñan mucho para hablar acerca de despertar. Es un proceso de restauración de parte de Dios, y en este día quiero hablar de un despertar que ocurrió en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, sobre unas personas que en un momento determinado habían negado a Jesús, habían dicho que no a Jesús, pero que ocurrió algo determinado en sus vidas que les transformó y los cambió por completo. El sacrificio de la cruz nos ofrece una libertad completa, porque Juan 10:10 dice la palabra del Señor: acompáñame, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero el Señor dice: yo he venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor da su vida por las ovejas. El Señor quiere que tengamos una vida abundante, una vida plena, una vida llena de las bendiciones de Dios en avivamiento. Eso es lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas, y para eso necesitamos ser avivados por su Espíritu. Él nos da una vida plena y debemos anhelar y buscar esa vida de parte de Dios. Así que te voy a pedir que puedas acompañarme a la palabra del Señor en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 37 al 42. Dice así la palabra del Señor: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Como unos 120 había en ese aposento alto cuando llegó el Espíritu Santo y sopló como lenguas repartidas de fuego sobre cada uno de ellos. Y me llama la atención la figura de Pedro, porque este que había negado a Jesús no una ni dos, sino hasta 3 veces, había dicho: no lo conozco, por miedo, por temor, porque el miedo y el temor paralizan nuestras vidas. Y él quedó paralizado y había negado a Jesús, pero cuando fue lleno del Espíritu Santo, ocurrió algo en su vida, produjo una transformación, y fue capaz de levantarse y hablar, pronunciar un discurso, palabra de Dios, que trajo fruto y trajo resultado. Por eso en el día de hoy quiero hablar de 4 acciones necesarias para poder ser avivados por el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Hablaremos de oír, hablaremos de arrepentirse, hablaremos de perseverar y hablaremos de recibir. Esas 4 acciones que son necesarias en cada uno de nosotros. Oír, la primera de ellas, dice que al oír esto, eso es lo que hemos leído en el versículo 37. Romanos 10:17, ¿qué es lo que dice? Dice que la fe es por el oír. ¿Y el oír el qué? La palabra de Dios. Y yo quiero lanzarte esta pregunta en esta mañana: ¿qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos oyendo? ¿Estamos escuchando fuego extraño? Porque necesitamos poner leña en nuestro altar para que permanezca avivado. Pero lo que tiene que venir en este altar tiene que ser la palabra de Dios. Lo que debemos de escuchar es la palabra de Dios. Lo que estas personas escucharon no fue otra que lo que el profeta Joel decía en su palabra. Eso es lo que Pedro salió, ese es el discurso. Así que estuvieron escuchando la palabra de Dios. ¿Qué estamos escuchando? ¿Qué es lo que estamos recibiendo en nuestras vidas? ¿Qué estamos alimentando en nuestro corazón? Necesitamos, para ser avivados, oír palabra de Dios, oír palabra de Dios que transforme nuestras vidas. Porque mira, dice que se compungieron. Compungir es un verbo reflexivo, es un verbo que significa que lo tengo que aplicar sobre mi propia vida, que tiene que ser algo que ocurra en mi propia vida. Ellos se quedaron extenuantes pensando: ¿qué haremos?
algo hemos hecho mal, ¿no? Y reflexionaron acerca de su vida, reflexionaron acerca de lo que estaba pasando con su vida. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando oímos lo que Dios quiere decirnos, somos capaces de reflexionar y venir ante esa pregunta y decir, ¿qué haremos? ¿Hay algo que estamos haciendo mal? ¿Hay algo que no está bien en nuestras vidas? Quizás es el momento de dar una vuelta y de dejar que Dios nos transforme. Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, Hebreos 4:12 dice que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones de corazón. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escudriñamos lo que la palabra de Dios dice, somos capaces de dejar que penetre dentro de nuestra vida y que seamos transformados para ser avivados por su espíritu. Oigamos la palabra de Dios. La segunda de las cosas que nos habla aquí es arrepentirse. Quizás estás tú en este lugar del otro lado escuchando y quizás nunca oíste hablar de este Jesús que estamos hablando, y hoy es un día de salvación. Dios quiere que puedas conocer y escuchar la palabra de Dios, pero para los que ya hemos creído, pensamos que el arrepentimiento es solamente para ese momento en el que conocimos a Dios, dejamos el pecado atrás y cambiamos de vida. Pero arrepentimiento, la palabra arrepentimiento significa cambiar de dirección. Yo cambio de dirección 180 grados a aquello que en mi vida no corresponde, a aquello que a Dios no le agrada. Por eso es importante que también, si queremos que el fuego de Dios, que el avivamiento de Dios esté en nuestra vida, que podamos ser transformados, necesitamos cambiar de actitud, arrepentirnos de aquellas cosas que no son la voluntad de Dios, dejar el camino de aquello que estaba siguiendo y comenzar a caminar en la voluntad de Dios. Porque cuando desviamos nuestra mirada de Dios, quizás vamos a hacer aquellas cosas que no son lo que a Dios le agrada. Y que el hombre es el único ser humano que tropieza 2 veces en la misma piedra. Yo me atrevería a decir que 2, 3 y hasta 4, porque somos un poco cabezotas y siempre tratamos de hacer las mismas cosas. Pero Dios tiene lo mejor para cada uno de nosotros. Cuando nos acercamos a la presencia de Dios, cuando estamos en su presencia, cuando escuchamos su palabra, somos capaces de arrepentirnos, de ver lo que está mal, porque la palabra de Dios nos enseña. No podemos discernir, por aquí no, por este lado no, Dios no quiere esto para mí, Dios sí quiere esto para mí, Dios tiene bendiciones abundantes para cada uno de nosotros, y somos capaces de acercarnos a Él y de recibir lo que tiene para cada uno de nosotros. Esa sería la tercera palabra que Dios tiene, recibir. Versículo 39, porque para vosotros es la promesa. ¡Aleluya! Yo tengo ganas todavía de recibir promesas que Dios ha dado a mi vida y que todavía están por cumplir. Dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Me recuerda porque es una palabra que Dios nos dio hace tiempo como Ibetel y ahora nos las vuelve a recordar. El Señor tiene promesas para nuestra vida y a lo mejor podemos reflexionar que quizás en algún momento de tu vida te han prometido algo. Quizás te han prometido un contrato de trabajo, quizás te han prometido amor eterno, quizás te han prometido un regalo o una llamada y quizás nunca llegó, y eso produce desánimo, ¿verdad? Cuando esperas algo y no lo recibes, produce que nos desanimemos o que nos sintamos mal con esa persona que prometió. Pero ¿sabes? Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel y lo que ha prometido a tu vida lo va a cumplir. Así que solo tienes que poner tus manos preparadas para recibir las promesas de Dios sobre cada una de nuestras vidas. Es decir, Señor, estoy preparado para recibir lo que tú tienes para mí. Ahora, aquí hay un arma de doble filo. Porque a veces queremos ayudar a Dios en recibir las promesas y tratamos de, intentar ayudar a que la promesa llegue antes, en lugar de esperar pacientemente, como dice la palabra del Señor. Y aquí es donde muchas veces nos equivocamos. Así ocurrió con Abraham, que quería el hijo de la promesa y yació con la que no debía de yacer para intentar ayudar a Dios a que esa promesa llegara. Así nació Ismael. Pero Ismael no es Isaac. Ismael no es la promesa es Isaac.
Así que no forcemos las cosas, esperemos pacientemente al Señor, porque Él nos va a mostrar el camino por donde debemos andar para recibir las promesas de Dios, para recibir lo que Dios quiere que recibamos. Y a lo mejor te estás preguntando, ¿y cómo sé que lo que viene de Dios es Isaac y no Ismael? ¿Cómo sé que este camino por el que ahora estoy transitando es lo que Dios quiere para mi vida? ¿Cómo no confundirme de ello? Pues mira, decirte que lo que viene de parte de Dios trae paz. Siempre trae paz a tu vida, no trae discordia, no trae enfrentamiento, va a traer paz a tu corazón. Así que asegúrate la porción de paz que Dios tiene para tu vida. Asegúrate en esto. Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Para poder caminar en avivamiento, para poder ser avivados por el Espíritu de Dios, la clave está en buscar primeramente su reino, porque dice que todo lo demás, sin dejar ni una sola cosa, va a ser añadido en nuestras vidas. ¿Y cómo puedo buscar el reino de Dios? Pues no nos afanemos con otras cosas. Miremos en el servicio a su obra, miremos en hacer su voluntad, en hacer lo que anhelas y esperas de parte de Dios, porque Dios va a traer milagros sobrenaturales sobre nuestra vida, en todas las áreas, en la económica, en el trabajo, en la salud, en la familiar. Quizás estás orando por un familiar que necesita escuchar en el día de hoy este mensaje, pues Dios lo va a hacer, porque Dios no miente, porque Dios es un Dios de promesas y porque Dios es fiel. Y además la promesa se extiende no solo para mí, dice para vuestros hijos, para los que están lejos. ¿Puedes pensar en alguien que quizás está lejos? Pues para los que están lejos también es la promesa de Dios, para todos cuantos el Señor nuestro Dios llamare. La bendición de Dios se extiende a las generaciones, la bendición de Dios se extiende a tu familia. Prepárate para recibir lo que Dios tiene para nosotros. Porque dice Lucas 11:13, pues si nosotros, siendo malos, tú y yo, sabemos dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, cuánto más Dios, nuestro Padre Celestial, dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Prepárate para recibirlo, que seamos llenos del Espíritu Santo para podernos conducir por todo aquello que Dios tiene a un nivel mayor de gloria, a un nivel mayor de todas las cosas que Dios tiene para ti y para mí. Y el último punto en este día es perseverar. Qué difícil es mantenerse. Aquí está hablando, ¿verdad?, en el versículo 42, que perseveraban en la doctrina, perseveraban en la unidad, perseveraban en la comunión unos con otros. Qué importante es la unidad, qué importante es la comunión con nuestros hermanos de la IBT, en donde te congregas, porque son nuestra familia. Eso es importante también. Pero perseverar significa mantenerse constante en una manera de ser u obrar. Eso es lo que significa perseverar. Y lo contrario de perseverar es abandonar, cambiar, ceder, desaparecer, desistir, mudar, renegar, renunciar. Qué feo es cuando no perseveramos. Los que no persisten abandonan, dejan de buscar y de orar, cambian de opinión y empiezan a pensar mal del hermano, de la iglesia, de su familia, de los que le rodean. Ceden a cosas que no le agradan a Dios. Desisten de las promesas y finalmente reniegan de Dios y renuncian a una vida consagrada a Él. Pero nosotros no somos de los que retroceden, somos de los que avanzan, de los que perseveran en Dios, en todo lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Si estamos dubitativos, vamos a orar, vamos a venir delante de la presencia de Dios para que Dios nos ayude a perseverar, a mantenernos firmes y sin fluctuar en su palabra y en su voluntad. Y si estás dudando, quizás necesitas la pastilla de la oración. ¿Sabes? Esa pastilla que te la tomas, vienes delante de la presencia del Padre y sabes que vas a ser renovado por su presencia. Porque la oración es precisamente una de las mayores manifestaciones de la humildad. Venir delante de Dios cuando estamos derrotados, cuando estamos mal, cuando queremos decir: Señor, yo dependo totalmente de ti. Y así dice Hebreos 4:16, que podemos acercarnos
confiadamente, con confianza, dentro del trono de la gracia, y podemos encontrar el oportuno socorro. Así que cuando estamos titubeando, podemos venir delante de Dios, orar, y eso nos va a ayudar a permanecer. La oración renueva, la oración tiene poder, la oración restaura, la oración cambia cosas, la oración es gratis y sabes que vas a tener resultados. Así que perseveremos en Dios. Permanezcamos en el Señor, como dice Juan 15, 4, 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Fuera del Señor, yo pienso en mi vida antes de conocer a Dios. Y de verdad que agradezco al Señor profundamente y infinitamente el que se haya encontrado conmigo y me haya rescatado. No hay nada que yo pueda hacer fuera de Dios. Yo quiero caminar en el Señor el tiempo que me quede aquí desgastándome para traer fruto, como dice la palabra, mucho fruto, para orar por aquellos que tengo en mi tarjeta de operación Andrés, para clamar por aquellos que todavía no lo han conocido, para clamar por tu vida quizás si estás en este lugar, porque Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos. Y cuando venimos delante de Dios, el avivamiento no es una bendición material, que también puede serlo, claro que sí, es un cambio de estado, es cuando el Espíritu Santo mismo habita en nosotros y comenzamos a ser guiados y cambiados y transformados por Él, cuando vivimos una vida llena de su presencia. Y me gustaría animarte en este día que, como Pedro, puedas levantarte de la situación en la que estás y puedas buscar a Dios, escuchar su palabra, recibir lo que Dios tiene para ti, permanecer en Él, porque grande es la promesa, porque estamos avivados por su Espíritu. Despiértate, levántate, brilla, porque lo mejor de parte de Dios está por venir. Me gustaría hacer una oración ahí donde estás. Si puedes cerrar tus ojos y vamos a orar, pidiéndole al Señor que nos ayude a escuchar su palabra. Padre Santo, te doy gracias. Gracias, Señor, porque como estos 120 en el aposento alto, Señor, queremos vivir apasionados, Señor, y llenos de tu Espíritu Santo, ser transformados como Pedro, Señor, Padre. Y queremos escuchar tu palabra, Dios. Quizás hay personas aquí que están escuchando en este mensaje, Señor, en este día, Dios, y no te han conocido, Señor. Yo te pido que tú puedas moverte en medio de ellos, que puedan conocerte, que puedan buscar tu presencia, Señor, que puedan venir delante de ti, Señor, arrepentirse, Señor, porque no hay nada fuera de ti, Señor. Queremos conocerte, perseverar en ti, Señor, y caminar, Señor, en tus caminos, sabiendo que lo que viene de parte de ti, Señor, es mayor, Señor, que tú te vas a mover de manera sobrenatural sobre nuestras vidas, y que cuando oramos y presentamos nuestras vidas delante de ti, cuando nos arrepentimos, Señor, y escuchamos, estamos preparados para recibir todo lo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias por tu amor incondicional, gracias por tu presencia manifiesta, gracias por ese don inmerecido, por ese regalo por gracia que hemos recibido, Señor. No tenemos palabras para agradecer. En este día nos determinamos a despertarnos, a levantar y a brillar para llevar tu gloria y tu palabra a aquellos que lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Estando perdido, tú estabas ahí. Estando yo solo, me encontraste a mí. En el silencio clamé tu gracia. Y no me vistes, soy un nuevo ser.
estando perdido, tú estabas.